Amén. Ok, hermanos, pues agradecidos una vez más. Ok, miren, curso bíblico de la historia de la iglesia. ¿Cuántos hemos aprendido algo? ¿Sí? Hoy vamos a tener el tema número 8 y son las persecuciones de la iglesia primitiva, parte 2. Ok, la segunda parte. Vamos a hablar ahorita, hermanos, varias persecuciones y no lo vamos a terminar sino hasta... Yo creo que van a ser 3 partes, ¿verdad? Van a ser 3 partes más o menos porque pues no alcanzamos a cubrirlo todo. Sin embargo, la semana que viene, pues si Dios lo permite, va a ser oración, pero dentro de 14 días yo creo que terminamos esta etapa de las persecuciones, ¿ok? Así que juntos oremos. Padre, venimos a ti en el nombre de Jesús, agradecidos por este tiempo que nos has prestado de alabanza, de convivencia, de tu palabra. Y hoy una vez más te pedimos que nos des esa gracia, ese denuedo para poder compartir, Señor, tu palabra. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Y todos juntos decimos, amén, hermanos. Hermanos, les voy a pedir a todos los papás, por favor, que me apoyen. Mañana lo vamos a compartir. Pero en serio, todos, hablando primeramente mis hijos. Les pido que no estén, entran y salen y la verdad distraen. Así que yo sé que los jóvenes no pueden estar en su salón, pero les pido por favor que me apoyen, ahí lo sugieres. Si están entra y sale sin un motivo, por favor, porque la verdad nos distraen a todos, ¿ok? Así que hay que meternos todos en orden. ¿Estamos entendiendo? Entendiendo que los jóvenes a lo mejor pueden salir a agarrar agua, no sé si van a... pero sabemos que no es el momento para ellos que estén dentro. Sin embargo, que no estén haciendo cosas que no. También ahí, por favor, al encargado de los jóvenes, le encargo mucho que esté hablando con ellos. ¿Muy bien? Ok, dicho lo siguiente. Vamos a hablar la persecución romana antes del 250 antes de Cristo. Miren, hemos estado hablando acerca de las persecuciones esporádicas y locales de los cristianos en la iglesia primitiva, antes del año 250 después de Cristo. Pero miren, hay otras que merecen ser mencionadas. Una de ellas es durante el periodo del emperador Trajano, ¿ok? Después de Nerón, la persecución fue de nuevo bastante esporádica. No hubo realmente ningún edicto en todo el imperio contra los cristianos antes del año 250 después de Cristo. Miren, Plinio y Trajano. Fíjense, la pregunta de Plinio, miren, Plinio, de nuevo el gobernador de Bitinia, escribió al emperador Trajano para pedirle consejo sobre cómo tratar a esta gente tan peculiar llamada cristianos. Plinio señala que esta nueva secta se ha extendido tan rápidamente que los templos paganos están casi desiertos. O sea, Dios estaba sacando pues de la idolatría a la gente. Plinio escribe a Trajano, un gran número de cristianos en todas las edades y clases, tanto hombres como mujeres, están siendo juzgados. Así que Plinio le está diciendo a Trajano, hay algo que esté sucediendo en mi área en el norte de Turquía. Lo que he hecho es llevarlos a juicio porque realmente no sé mucho sobre ellos. Y luego Trajano contesta y dice lo siguiente, ¿verdad? En el año 250 de Cristo, Trajano dijo lo siguiente, fíjense. ¿Qué es lo que hacen con los cristianos? Bueno, se les tiene que preguntar directamente, ¿eres cristiano? Si ellos respondían sí, se les daba la oportunidad de retractarse. Si se retractaban, todo lo que tenían que hacer para demostrar su sinceridad era hacer un sacrificio a los dioses romanos. Y podían ser enviados a casa y no les pasaba nada. Pero los que se negaban a retractarse y admitían ser cristianos eran ejecutados. Entonces Trajano añade, no hay que perseguir a esta gente, a estos cristianos. Si alguien niega que es cristiano y deja claro que no lo es, ofreciendo oraciones a nuestros dioses, debe de ser perdonado.
esto nos da una idea de lo que sucedía en la época de Trajano. Esto se volvió bastante normal en ese periodo antes del 250. Entonces los miraban, ¿eres cristiano? Si se retractaban, pues a ver, ora, haz un sacrificio a nuestros dioses y ya, vete para tu casa. Era lo que se hacía. Ahora, vamos a ver persecuciones locales y esporádicas, seguir viendo. Miren, hubo varias otras persecuciones locales y esporádicas en el reinado de Domiciano, ¿verdad? A Marco Aurelio y a Alejandro Severo. Algunos emperadores como Adriano declararon que el mero hecho de ser cristiano, fíjense, no merecía ningún castigo en general. La postura imperial oficial hacia los cristianos era generalmente pasiva, hasta que se veían obligados, en un caso particular, a tratar con los cristianos, como Plinio apelando a Trajano. De nuevo, la mayoría de este tipo de asuntos eran locales y esporádicos, ocurriendo principalmente a nivel de la provincia, nada más. En algunos casos, ¿verdad?, se encontraron con estas situaciones, ¿verdad?, que había disturbios, pero era algo tranquilo. La gente se molestaba porque estos ateos, estos caníbales, estaban en su comunidad, es decir, los cristianos, ¿verdad? Y así que ellos armaban un alboroto y luego obligaban al funcionario local a tener que lidiar con los cristianos, ¿verdad? Esto es lo que estaba pasando. Ahora, fíjense, al hablar de estas persecuciones a los cristianos antes del año 250 después de Cristo, vamos a ver algunos ejemplos de cómo era esto en la vida real desde la perspectiva de los cristianos. Miren, una de las persecuciones más significativas fue la del famoso Policarpo, ¿okay?, que murió alrededor del año 160 después de Cristo. Fue durante el reinado de Marco Aurelio, ¿verdad?, que hubo una persecución de cristianos en la ciudad de Esmirna, más o menos en el año 155 después de Cristo. Y el anciano Policarpo era el obispo y era, ¿verdad?, uno de los padres apostólicos, como lo vimos anteriormente. O sea, él se había sentado bajo las enseñanzas directamente de los apóstoles, mejor conocido como Policarpo de Esmirna. Miren, Policarpo fue arrestado y llevado ante una multitud, una gran multitud en el Coliseo de Esmirna, donde fue examinado públicamente por el procónsul romano. Varias veces se le ordenó a Policarpo: jura por el nombre de César, ¿verdad? Pero cada vez Policarpo se negó. Entonces pronunció una de las frases muy memorables para toda la historia de la iglesia. Policarpo dijo: durante 86 años he servido al Señor y Él nunca me ha hecho ningún mal. ¿Cómo puedo blasfemar de mi rey que me ha salvado? Se puede ver que Policarpo era un cristiano profundamente comprometido. Hoy una gripa o dolor de estómago hace que no vengamos a la iglesia, ¿verdad? Pero en fin, bueno. Y también un hombre muy anciano. Policarpo ya estaba mayor. Pero fíjense, como estaba mayor, el procónsul quería darle la oportunidad, se portaba bien, ¿verdad? Entonces el procónsul decía: jura, hombre, ya, vete a tu casa. Pero Policarpo contestó: si te imaginas que yo juraría por César, como tú dices, fingiendo no saber quién soy yo, te lo digo claramente, soy cristiano. Si quieres aprender la doctrina cristiana, elija un día y te la enseñaré. Hermanos, es un anciano de 86 años, hermano, ¿verdad? Fíjense nada más, qué carácter. Bueno, el procónsul ya se estaba prendiendo, ¿verdad? Ya se estaba enfadado porque por más que quería, pues este anciano no quería ceder. Entonces dice la historia que el procónsul le dijo: mira, Policarpo, tengo bestias salvajes y te echaré a ellas si no te retractas. Y de nuevo Policarpo le dice:
Mándalos a buscar, mándalos a que me busquen. No podemos retractarnos si eso significa un cambio de mejor a peor. Pero es una cosa espléndida cambiar de la crueldad a la justicia. Fíjense nada más. Entonces el procónsul, fuera de silla, bien frustrado, así como el hermano cuando estaba predicando, lanzó una última amenaza: si no haces caso de lo que te estoy diciendo, por las fieras que tengo, haré que te destruyan con fuego si no te retractas. Policarpo le dijo: el fuego con el que tú me amenazas arde solo por un tiempo y se apagará, pero hay un fuego que tú desconoces, el fuego del juicio venidero, del castigo eterno, un fuego reservado para los impíos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Pero ¿por qué dudáis, le dijo. Haz lo que quieras. Fíjense, hasta parece desafiante, hermano. Y así, hermanos, dice la historia, el anciano Policarpo de 86 años murió quemado hasta la muerte frente a un coliseo lleno de romanos. Ay, Dios, somos de chocolate y de chiclamino nosotros. Miren, fíjense esta otra historia, hermanos, que a mí me impactó, pero no sé si nací de nuevo otra vez. Miren, una mujer llamada Blandina, fíjense lo que le pasó a ella. Se dice la historia de una esclava, Blandina, hacia el año 177 después de Cristo. Fue un martirio trágico que ocurrió en Galia, la Francia actual, para que me entiendan. Esencialmente en Lyon, donde era Ireneo. Fíjense, al parecer se había producido una violencia colectiva contra los cristianos locales debido a todo lo que estaban haciendo, de los rumores. Entonces hubo una persecución. Y bueno, en el año 177 después de Cristo, varios cientos de cristianos son reunidos y llevados al anfiteatro de Lyon, ahí en Francia. A cada uno de estos cientos se les hizo la simple pregunta: ¿eres cristiano? Y escuchen lo que les voy a decir, La gran mayoría temía por su vida y negó ser cristiano. O sea, no todo es miel sobre hojuelas. También había unos que, así como nosotros, se nos poncha el carro los sábados, ¿verdad? Fíjense, pero 47, sin embargo, afirmaron ser cristianos y como resultado fueron condenados a muerte. Pero escuchen, uno de los martirios más dramáticos de esa época fue el de Blandina, la esclava que se negó a renunciar a Cristo. Hermanos, después de este hecho, los supervivientes escribieron una carta relatando su valentía. Y en esta carta se lee lo siguiente: Blandina estaba llena de tal poder que los que se turnaban, escuchen lo que voy a decir, hermanos, se turnaban para someterla a todo tipo de torturas. Ya se imaginan, a todo tipo. Desde la mañana hasta la noche. Miren, dice esta carta que los que estaban torturándola ya estaban agotados por tantos esfuerzos que hacían. Sin embargo, esta mujer jamás renunciaba a su fe. Ya no sabían más qué hacerle. Se asombraban que aún siguiera respirando. Su cuerpo estaba destrozado, lleno, y sus heridas abiertas. Ellos decían: es imposible que esta mujer siga con vida. Pero dice esta carta: pero esta bendita mujer, luchando magníficamente, crecía en fuerzas mientras proclamaba su fe y gritaba a los cuatro vientos: soy cristiana, no puedo avergonzarme de algo que no he hecho. El último día del festival, Blandina fue llevada al anfiteatro junto con un joven de 15 años, Póntico. Cuando se mantuvieron firmes en su fe,
Los romanos se enfurecían y la tortura fue cada vez más brutal. Y dice la historia que en un momento Blandina gritó para animar al joven Póntico, que se endureció en su resistencia. En momentos pues decaía y soportó valientemente todos los castigos hasta que también él murió en la arena. Así quedó Blandina, según la carta. La bendita Blandina fue la última de todas. Y después de su flagelación, después de las fieras y después de la silla de hierro, fue finalmente encerrada en una red y arrojada a un toro. Y una y otra vez el animal la arrojaba y después ella también fue sacrificada. Y los propios paganos, escuchen, confesaron que nunca habían visto a una mujer soportar tantas torturas terribles. ¿Se imaginan? Y ahora por un cólico no vienen las hermanas. ¿Cómo ven? ¿Cuántas quieren ser como Blandina? El Señor las escuchó, Así que, pastor, pasó una mosca delante de mí, pues deja que pase otra. Bueno, esos son ejemplos de cómo cristianos en algunos casos fueron perseguidos horriblemente antes del año 250. Ahora, de aquí ya comienza la persecución en todo el imperio, en el segundo 250 después de Cristo. Vamos a ver qué estaba pasando. Las persecuciones se empezaron a poner más duras, se intensificaban, ¿ok? Y ya no eran solamente locales y esporádicas, sino que ahora tenemos ocasión de ver persecuciones a los cristianos en todo el imperio, ¿verdad? Un periodo que se le conoció como la Pax Romana o la Paz Romana. Fue un periodo de paz y prosperidad sin precedentes que duró alrededor de 200 años, pero al acercarse la mitad del siglo III, el Imperio Romano se enfrentó a una serie de terribles desastres. Hubo guerras civiles, invasiones, hambrunas y pestes. A muchos romanos les parecía que los dioses de ellos, escuchen esto, porque esto da pie para su comportamiento después. Algunos romanos pensaban que los dioses romanos estaban enojados con ellos. ¿Okay? Vamos a ver el edicto del emperador Decio. Y eso es lo que realmente está detrás de la primera gran persecución de los cristianos en todo el imperio por parte del emperador Decio en el año 250 después de Cristo, quien emitió un edicto, escuche, que creía que recuperaría el favor de los dioses y así restauraría la prosperidad. Así que emitió un edicto para todo el imperio que requería que toda persona adorara a los dioses. ¿Está entendiendo? Aquí es donde se va a poner más fuerte, porque dijeron, no, estamos siendo, por culpa de esos cristianos que no adoran, nuestros dioses están enojados. ¿Se dan cuenta? Y aquí se empezó a poner las cosas más fuertes. Hubo algo que se le llamó el requisito de libellus. Fíjense, para garantizar que todo el mundo cumpliera, se les exigía que obtuvieran algo llamado un libellus, un documento que certificaba que habían ofrecido realmente un sacrificio a los dioses. Negarse a sacrificar se consideraba un delito grave que ponía en peligro el bienestar del Imperio Romano. De hecho, tenemos un ejemplo de libellus en el que alguien habla realmente de lo que ha hecho. Vamos a leer lo que dice. A la comisión de sacrificios de la aldea de la isla de Alejandro, de parte de Aurelius Diógenes, hijo de Satavo, natural de la misma isla de Alejandro, de unos 72 años de edad, cicatriz en la ceja derecha, siempre he cumplido con los sacrificios a los dioses, y ahora en vuestra presencia, conforme a lo mandado por el edicto, he sacrificado, ofrecido libaciones, libellus, y tomado parte en el paquete sagrado, y os suplico que así lo certifiquéis. Este era un edicto, era un ejemplo típico de alguien que había hecho una libación, libellus, alguien que realmente hizo un sacrificio. Fíjense lo que estaba pasando. Entonces los cristianos tenían tres opciones. Muchos cristianos se negaban a adorar a los dioses, ¿verdad? Se destacaban
por no hacer caso. Y el edicto de Decio probablemente no estaba dirigido específicamente contra los cristianos, ponga atención con esto, pero puso, ¿verdad?, de relieve su presencia y que eran ciudadanos leales el hacer eso. La persecución de Decio llevó a un gran número de cristianos, tristemente, hermanos, a apostatar y adorar a dioses paganos. Una nota rápida aquí es que a veces tenemos la percepción que todos los cristianos permanecieron fieles. No todos, hermano, no todos, pero aquí todos somos fieles, ¿o no? ¿Sí? Muy bien. No todos, hermano. Había cristianos que sí decían, ¿sabes qué? No. Tenemos a otros como Cipriano, el obispo de Cartago, que antes que sacrificar a los dioses paganos, pero también queriendo salvar su vida, ¿saben qué hizo? Se les peló Baltasar, se escondió. Afortunadamente para los cristianos, esta persecución solamente duró 18 meses, porque Decio fue asesinado en batalla en el año 251, por lo cual esta persecución se calmó durante un tiempo. Ahora vamos a hablar del emperador Valeriano, que él puso su mira en los cristianos, hermano. Miren, este emperador, él renovó la persecución en el año 257. En respuesta a todo tipo de guerras y graves problemas económicos, Valeriano dirigió intencionalmente su edicto específicamente a los cristianos, porque creía que habían desagradado a los dioses y que por tanto eran la causa de todos estos problemas que tenían los romanos. Cipriano de Cartago escribió una descripción de la persecución de Valeriano. Cipriano dijo lo siguiente: Valeriano envió un edicto al Senado en el sentido de que los obispos, presbíteros y diáconos, fíjense, ya se consideraba obispos, presbíteros, diáconos en ese entonces, fueran ejecutados inmediatamente. Pero los senadores, las personas prominentes y los caballeros romanos debían perder sus posiciones dignas y perder sus propiedades. Y si persistían, o sea, los que eran romanos, y si persistían en ser cristianos, también deberían de perder sus cabezas, hasta los propios romanos. ¿Escuchan? Puede ver que esta es una persecución muy seria y enfocada a los cristianos. Pero antes de que Valeriano pudiera aplicar plenamente este plan, fue capturado por los persas y escuchen lo que le pasó, y murió en prisión. Ahora fíjense lo que se narra de él. Dicen que este fue desollado y disecado y usado como cascabel del rey persa. No terminaron las cosas bien para Valeriano. Ahora vamos a ver un edicto de tolerancia de Galieno. Miren, bueno, después de Valeriano lo precedió, ocupó su lugar Galieno, su hijo. Este promulgó el primer edicto de tolerancia, hermanos, para los cristianos en el 260 después de Cristo. Un cambio drástico de política. Inmediatamente terminaron las persecuciones, se restauraron las iglesias, se les devolvieron las propiedades, y durante los siguientes 40 años, aproximadamente del 260 al 303, los cristianos fueron generalmente tolerados por los emperadores romanos. Ahora escuchen, no hay indicios de que Galieno se convirtiera en cristiano. Sin embargo, sus obras hablan de algo muy importante, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, esto pasó, disminuyeron en estos años. Ahora, hermanos, vamos a avanzar un poquito más porque me queda poquito tiempo. ¿Okay? O sea, me quedó tiempo. Ya terminé aquí, pero le vamos a dar más adelante. ¿Está bien? ¿Sí o no? Ok. Miren. ¿Qué es lo que empezó a pasar ahí? Bueno, empezaron las luchas por el poder imperial. Cuando el siglo III llegó a su fin, el imperio se encontraba en la agonía de este proceso de caída. El imperio romano se enfrentaba
de nuevo a terribles problemas, guerras civiles, invasiones en la frontera, muchos problemas económicos, y para empeorar las cosas, el Imperio Romano nunca había desarrollado un plan, ¿verdad?, para soportar esto. Entonces, entre el año 235 y el 284 después de Cristo, hubo unos 26 generales romanos que asumieron el manto de emperador, y de hecho la mayoría de ellos fueron asesinados por sus compañeros o murieron en batallas. Solo uno de esos 26 tuvo una muerte no violenta. Miren, de ahí viene un hombre muy mencionado, Diocleciano, asume el poder. Miren, esta fue la turbulenta circunstancia cuando el emperador romano Diocleciano es nombrado emperador del imperio en el 284. Se le ocurre una ingeniosa idea para solucionar los problemas. Diocleciano decide descentralizar su gobierno, escuchan aquí, hermanos, muy importante, para aumentar la presencia imperial en todo el imperio. Entonces, aquí empezó algo que se le llamó gobierno de cuatro o tetrarquía. ¿Ok? Y aquí, mediante eso, hermanos, con todos esos problemas internos y externos a los que se enfrentaba el imperio, Diocleciano decidió que era mejor tener 4 gobernantes que uno solo. Su pensamiento era que la tetrarquía traería más estabilidad si se tenía presencia imperial localizada, ¿verdad?, en los 4 cuadrantes del imperio. Así pues, ¿verdad?, en la tetrarquía de Diocleciano, él divide el imperio en oriente y en occidente. Esto es muy importante, hermanos. Cada uno gobernado por un emperador. Y el título que dio a estos fue coemperadores, por así decirlo. Y fue el de Augusto. Así que ahí tiene un nombre, Augusto en el oeste y un Augusto en el este. El este y el oeste se subdividieron de nuevo con un emperador menor, y el título que se le dio a un emperador menor fue el de César. Fíjense, en esta etapa. Así que la tetrarquía tenía un claro plan de sucesión. Cuando un Augusto, que estaba por encima, ¿verdad?, moría, ¿qué pasaba? César ascendía a Augusto. ¿Ok? Y entonces nombraban también a un nuevo César. Fíjense, Diocleciano retiene la máxima autoridad. En este caso, Diocleciano en realidad seguía teniendo la autoridad y el control, ¿verdad? Pero al menos tenía una estructura ya establecida y la llamó tetrarquía. Diocleciano tomó para sí el título de Augusto en Oriente. Luego nombró a su amigo y aliado, otro militar, Maximiliano, como Augusto en Occidente. Entonces el propio Diocleciano nombró a un emperador menor, un César, para el Oriente, y Maximiano nombró escuchen, a Constancio Cloro como su emperador menor, o César, en el Occidente. Así es como surgió, ¿verdad?, la tetrarquía en el periodo de Diocleciano. Una vez más, recuerda, el propósito de esto era traer estabilidad al imperio, porque estaba al borde de un colapso. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí viene la gran persecución. Llegamos entonces aquí, hermanos, a la gran persecución. Esta es la persecución de la que la mayoría de nosotros tenemos un conocimiento general. Recordemos que hubo persecuciones antes del periodo de Diocleciano. Existieron persecuciones judías que se prolongaron, ¿verdad?, en realidad desde el año 64 después de Cristo hasta poco después. Luego se encuentra la persecución romana, es realmente local y esporádica, que ya la vimos. Y eso realmente llega aproximadamente en el año 205, hasta el año 250 después de Cristo. Pero en el año 303 después de Cristo llegamos a un periodo, ¿verdad?, después de ese medio periodo de paz, que se le ha denominado la gran persecución.
Resulta que la tetrarquía de Diocleciano había montado realmente grande éxito, ¿verdad? Hasta el año 303, cuando Diocleciano tiene un giro completo de corazón. ¿Y saben qué pasa con él? Se convierte en un violento perseguidor de los cristianos. Parece ser que lo que ocurría es que en Nicomedia, un lugar de por ahí que se encontraba al noroeste de Turquía, se celebraba una ceremonia pública para honrar a los dioses romanos. Según los historiadores antiguos, los sacerdotes paganos, como lo hacían típicamente, sacrificaban a un animal. Lo que hacían era meter las manos, escuchen, en las entrañas y sacarlas. Y leían las vísceras, y si las vísceras tenían ciertos signos de ellas, ciertas marcas, eso era un buen presagio para el futuro. Pero si no tenían esas marcas, entonces era un mal presagio. En este caso concreto, los sacerdotes tenían dificultades para discernir cuál era el presagio, ¿verdad? ¿Era uno bueno o malo? ¿Verdad? Esto hizo gran confusión. Ahora, entonces se determinó una vez más que este problema se le atribuía a ¿quiénes? ¿A quiénes creen? A los cristianos, que por ellos no podían leer bien las vísceras. Es por el amor de Dios. Entonces ellos tenían que asistir obligatoriamente a cada gran ceremonia. Fíjense, al aire libre. Lo que sucedió es que los cristianos habían hecho la señal de la cruz para alejar a los demonios. Cuando Diocleciano se enteró de que los cristianos se habían hecho la señal de la cruz y presumió que eso llevaba a esta confusión sobre lo que eran los presagios, si eran malos o buenos, se enfureció y sintió que los cristianos habían ofendido a los dioses romanos. Entonces Diocleciano ordena la destrucción del cristianismo. En febrero del año 303, Diocleciano decidió oficialmente acabar con el cristianismo. Para ello emitió una serie de edictos dirigidos específicamente a los cristianos. Permítanme. Por ejemplo, dijo que todas las iglesias cristianas deberían ser destruidas. Todos los escritos cristianos deberían de ser quemados. Todas las reuniones cristianas estaban prohibidas. A ningún cristiano se le permitía ocupar un cargo público. Según estos decretos, y cualquier cristiano que fuera encontrado realizando actividades religiosas estaba sujeto a la pena de muerte. Y era una política específicamente dirigida para acabar con el cristianismo. Para poner en marcha esta nueva política decidió, ¿verdad? Es decir, Diocleciano, que quemaría una de las iglesias distinguidas de la zona. En Nicomedia, las iglesias del obispo fue quemada hasta los cimientos. Si se piensa que los cristianos eran pasivos, hermanos, puede haber pruebas de que los cristianos no eran tan pasivos en todo esto. Porque poco después de que la iglesia de Nicomedia fuera quemada por Diocleciano, resulta que alguien, y no se sabe exactamente quién fue, lanzó, hermanos, en su etapa, bombas incendiarias al palacio del gobernador. ¿Cómo lo hicieron? ¿Quién sabe? ¿Okay? Y este palacio se incendió. Entonces la sospecha por parte de Diocleciano, por supuesto, era que los cristianos habían tomado represalias combatiendo fuego con fuego. Entonces, ¿qué produjo esto? 268 cristianos fueron acorralados en Nicomedia y ejecutados. Diocleciano no solo los ejecutó, hermanos, sino los torturó hasta la muerte. Hay relatos, hermanos, de testigos oculares, o sea, obviamente escritos, en los que se les arrancaban los ojos, hermanos, a los cristianos. Algunos fueron forzados a entrar en jaulas con animales salvajes y comidos vivos. Algunos fueron decapitados y en un caso particularmente espantoso, los cristianos fueron asesinados vertiendo plomo,
fundido en sus gargantas, hermano. ¿No nos da vergüenza esto, hermano? ¿Sí o no? Fíjense, hermanos. Ahora, la persecución es más leve en el occidente. Bueno, esta fue una política en el imperio establecido por Diocleciano. Francamente, lo que quería hacer era exterminar el cristianismo. El emperador menor en occidente, es decir, César, como se le llamaba, era Constancio Cloro. Constancio, a pesar de que exigía esta política en todo el imperio, quemó algunas Biblias y encarceló a algunas personas, pero no estaba demasiado entusiasmado con matar a los cristianos. Él se limitó a seguir el procedimiento y realmente no torturó ni ejecutó a tantos cristianos. ¿Pero qué creen que pasó? Bueno, la persecución fue principalmente en el este, aunque era una política de todo el imperio. De hecho, en el este la persecución fue tan horrible que los paganos, escuchen hermanos lo que pasó, sentían empatía por los cristianos. Incluso, ¿saben qué hacían? Los escondían en sus casas. Después la salud de Diocleciano decayó y se cansó de intentar mantener el imperio unido, y los cristianos era solo uno de sus muchos problemas. Su política de persecución de los cristianos no logró, hermanos, contener a los cristianos. Al contrario, crecieron más. Un hombre llamado Rodney Stark, el sociólogo, había estimado, según algunas cuentas, en esa época el cristianismo había crecido en el año 300 después de Cristo. ¿Saben hasta cuánto? Hasta alcanzar 1 millón de cristianos, hermano. Fíjense nomás. Ahora, una de las grandes ironías de este periodo es el papel de Galerio. Originalmente era el César o el emperador menor. Había sido clave para persuadir a Diocleciano de iniciar lo que ahora llamamos la gran persecución en el año 303 después de Cristo. Pero fíjense, alrededor del año 310, el mismo emperador Galerio desarrolla un cáncer. Creemos que se supone en la historia que era un cáncer de intestino. Se dio cuenta de que era un hombre moribundo. Entonces Galerio, que había sido más inflexible en la gran persecución de los cristianos, decide emitir notablemente un edicto de tolerancia en el año 311 después de Cristo, justo antes de morir. Y en el edicto dice: hubo un edicto de tolerancia, es decir, a los cristianos conformarse a las prácticas de nuestros antepasados. Muchos fueron aprendidos e incluso muchos fueron abatidos. Sin embargo, un gran número de cristianos continuó siguiendo sus propios caminos. Así, inspirados por la luz de la infinita misericordia de nuestra infinita clemencia, nosotros, es decir, el emperador, concedemos el perdón a todos. Así fue el edicto de tolerancia, y la parte más interesante está al final de este edicto de tolerancia, emitido por Galerio. El gran atormentador de los cristianos termina con estas palabras: la consecuencia de este edicto y el núcleo de la indulgencia que hemos mostrado a estos cristianos, les hemos pedido que intercedan, escuchen, ante su Dios por mi salud y seguridad. En una de las grandes ironías, este perseguidor de cristianos, mientras estaba moribundo, en su desesperación realmente pide a los cristianos que recen a su Dios, algo que era una ofensa para los romanos, que es el Dios de los cristianos lo cure. ¿Se da cuenta, hermano? O sea, lo que estoy hablando aquí, hermanos, es mucha historia, pero estoy hablando de lo que producía el carácter cristiano en las personas, en los emperadores. ¿Se da usted cuenta? Bueno, se dice la historia que Galerio murió en el año 311. Y bueno, y todo esto lo que hizo fueron complicaciones adicionales. Ahora, ¿qué pasó aquí? Miren, Diocleciano es interesante en un sentido, porque decide hacer algo que ningún otro emperador había hecho.
En el año 305 Diocleciano se retira. Eso es algo de que los emperadores romanos no hacían muy seguido. Estaba cansado, según las historias, dice, del mundo, al ver que sus esfuerzos con la tetrarquía, por ejemplo, no daban fruto, el fruto que él esperaba. Así que cuando se retira en el año 305 después de Cristo, insiste en que su coemperador, el Augusto de Occidente, Maximiano, se retire también. Pero el plan de sucesión ordenada no salió como estaba previsto. Ahora, ¿qué pasó aquí? A nivel de Augusto, acuérdense que Augusto era una posición, la tetrarquía funcionaba bien. Constancio Cloro entonces se convirtió en el Augusto de Occidente. Galerio se convirtió en el Augusto de Oriente. Eso fue en el año 305. Pero tras la retirada de Diocleciano en el 305, Galerio se hizo con el control efectivo del imperio y puso en marcha lo que sería el sangriento final de la tetrarquía. Aunque no se había formalizado, ¿verdad? La expectativa general era de que los hijos adultos de Augusto, del Augusto reinante, se convirtieran en el siguiente César o en el emperador menor. Después de todo, Constantino era hijo de Constancio Cloro. Y aquí, hermanos, viene algo muy importante. Yo sé que van a decir, ay, pastor, esta es historia, hermanos. Y en serio, vienen cosas muy importantes. Miren, Magencio era hijo de Maximiano. En realidad habían sido preparados para suceder a sus padres en esta tetrarquía, pero en lugar de seguir el protocolo esperado, ninguno de los dos hijos fue elevado a la categoría de César o emperador menor. Ahora, ¿qué pasó aquí? Bueno, Galerio buscaba aumentar su propio poder, nombró a su sobrino Maximiano, ¿verdad? Era el nombre, como César en Oriente, y su viejo amigo Severo como César en Occidente. Esto, hermano, condujo a una serie de problemas, de intrigas, de asesinatos, de guerras. En realidad, Maximiano, el Augusto retirado de Occidente, decidió que no le gustaba lo que había pasado. Así que él ejecutó a Severo para dar paso a su hijo, Magencio. Y entonces los soldados leales de Constancio Cloro se encargaron de reconocer ¿a quién creen? A Constantino como sucesor válido como César en el occidente. En el momento de la muerte de Galerio en el año 311, había en realidad 4 grandes contendientes, que surgieron para decidir quién sería el siguiente emperador romano, que estuviera por encima de todos. Había 2 hijos de antiguos emperadores que originalmente habían sido preparados para ser emperador. Estos eran Constantino y Magencio. Luego hay 2 aliados de Galerio, Maximino Daia y Licinio, que era un amigo de Galerio también. Ahora, fíjense lo que pasa aquí. Así que en el occidente, Constantino derrota a su rival Magencio en la famosa batalla del puente Milvio en octubre del 312 después de Cristo. Este es uno de los grandes relatos de toda la historia, por no hablar de la historia de la iglesia. Un historiador, hermanos, Euserio de Cesarea, cuenta la historia que dice haber recibido de Constantino, ¿verdad? Constantino afirma haber tenido, fíjense aquí lo que viene, hermano, con este Constantino. Constantino afirma que había tenido una visión antes de la batalla decisiva, y en esa visión se le dijo que debería de pintar el signo en los escudos de los soldados. En ese lenguaje, el chi y el ro, que son las primeras letras de la palabra Cristo. Y así el chi y el ro fueron pintados en los escudos de los soldados a ir a la batalla. Constantino también contó otra visión el mismo día de la batalla. Constantino dijo que aproximadamente el mediodía, cuando ya empezaba, ¿verdad? El día, vio con sus propios ojos una cruz, hermanos, de luz en los cielos,
por encima del sol, que llevaba la inscripción en este signo, conquistar. Todo su ejército también fue testigo, según Eusebio de Cesarea, de este milagro. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí, hermanos? Cuando usted le pregunte de dónde viene el signo de la cruz, bueno, sí, viene de la crucifixión romana, aunque a veces eran X, etcétera, viene de la cruz de Cristo, pero en sí viene de Constantino. ¿Okay? Por eso muchos de la iglesia tradicional piensan que los cristianos no solamente de Lutero, sino vienen de Constantino. ¿Ok? Pero lo que no saben es que si tú le preguntas de dónde viene la cruz, pues viene de ahí, hermano, de una visión. Según fue algo verídico, porque recuerden que para poder comprobar eso, bueno, hace muchos años, según fue no nada más Constantino, grande parte de su ejército miró eso. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en Oriente, hermano, Licinio vence finalmente a Maximinio en una serie de batallas en el año 303 después de Cristo. Y lo que sucede ahora es que Constantino, habiendo derrotado a su oponente, se eleva al liderazgo, el hombre más poderoso del occidente. Licinio se convierte en el líder más poderoso del oriente. Los dos deciden en el año 313 que dividirían el imperio entre ellos y no irían a la guerra. Licinio se hizo cargo de la parte del oriente y Constantino de la mitad del occidente. Y los dos vencedores establecieron una alianza en Milán, que se le conoce como el Edicto de Milán. ¿Ok? En el año 313, para sellar el acuerdo. Licinio, para poder sellar un acuerdo, Licinio se casó con la hermana de Constantino. ¿A qué acuerditos, verdad? Entonces, miren, en ese momento también acordaron el famoso Edicto de Milán, que concedía la tolerancia. Póngame atención, hermano, porque aquí es muy importante, ya con esto termino. La tolerancia a todas las religiones, incluida la cristiana. Seamos claros, hermanos, el Edicto de Milán no estableció el cristianismo como religión oficial. Ponga atención en eso, porque aquí a veces hay una confusión. No, hermanos, el Edicto de Milán no estableció el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano. Simplemente concedió al cristianismo que ya tenía su estatus, poder tener sus actividades, ¿verdad? Sin que fueran perseguidos, ¿ok? Entonces, el Edicto de Milán decía, en parte, cuando yo, Constantino Augusto, y yo, Licinio Augusto, llegamos en felices circunstancias a Milán, resolvimos conceder tanto a los cristianos como a todos la libre elección de seguir cualquier forma de culto que les plazca, con la intención de que todos los poderes divinos y celestiales nos sean favorables a nosotros y a todos los que viven bajo nuestra autoridad. Muy bien, hermanos, hasta aquí nos vamos a quedar. Por cuestiones del tiempo. Pero ¿cómo ven estas persecuciones? Eso fue lo que estaba pasando, hermanos. Ya de aquí en adelante, hermanos, bueno, hay cosas muy importantes que pasaron en la historia de la iglesia. Constantino es un personaje clave que vamos a ir hablando un poquito más de él. Muy bien. Y ahí podemos ver lo del 25 de diciembre, etcétera, que hay muchas cosas que no voy a mencionar porque, ¿verdad? Pero muchas cosas que sí son verdad, que nosotros creemos vienen de eso, ¿no? El sol de justicia y varias cosas que vamos a estar viendo. Así que, ¿cómo ven? ¿Aprendimos algo de las persecuciones? ¿Algo de nuestros hermanos? Y en serio, ¿verdad? Nos falta tanto tener ese carácter, ¿verdad, hermanos? Pero que Dios nos ayude, hermanos, en esta etapa de la iglesia, que en serio se está pasando una etapa muy débil la iglesia de hoy en día, pero el Señor siempre va a guardar un remanente. Esperemos que todos los que estemos aquí seamos ese remanente.
Pero, como terminemos, ahí es donde se va a demostrar si verdaderamente permanecimos fieles hasta el final. ¿Cuántos quieren permanecer fieles hasta el final, hermanos? Con su pura gracia, porque no hay trucos. Para ser cristiano no hay trucos. Es día a día, ¿sí o no? ¿Sí? Vamos a orar. Amado Padre, venimos a ti en el nombre de Jesús. Padre, gracias por esta clase donde estamos aprendiendo lo que nuestros hermanos tuvieron que pasar, que padecer. Unos triunfaron, otros apostataron, pero la gran mayoría permaneció firme hasta el final, Señor. Gracias, Padre, porque tú no dejaste oculta la historia de la iglesia, de donde nosotros venimos. Señor, tú conoces la etapa que la iglesia hoy está viviendo, una etapa de modas, una etapa de mucha comodidad, Señor, y yo no tengo duda, Padre, que tú estés permitiendo esto para sacudir el vaso, para sacar lo que verdaderamente hay en cada persona que se dice ser cristiana. En esta época donde puede pensar que la iglesia se ha moldado a este mundo, Señor, tú estás permitiendo eso para que los verdaderos hagan a un lado el modismo cristiano y los que son falsos puedan, Señor, verdaderamente darse cuenta en dónde están parados. Oramos, Señor, tanto aquellos que se están amoldando a este mundo, que tengas misericordia y que los hagas volver, Padre, y aquellos que están o que estamos, Padre, en ese cristianismo verdadero, que nos ayudes a permanecer fieles, a nunca confiar en nosotros mismos, porque tu palabra nos dice que aquel que se siente estar seguro, debemos de vigilar, no caer, Padre. Nuestra fortaleza, nuestra firmeza está en ti, en la roca, en que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no en los años que podamos tener de cristianos, no en el servicio que nosotros hagamos para ti, no, Padre, sino en el amor que a ti te tenemos demostrado por nuestras obras, no que por medio de nuestras obras, Señor, sino porque por ellas damos a conocer a quien amamos, Padre. Ayuda, Señor, a tu iglesia. Sabemos que ni las puertas del Hades van a prevalecer, pero Padre, oramos por aquellos cristianos que se están enfriando, que se están apartando, Padre. Hazlos volver, Señor. Quita de ellos toda idea, Señor, secular que los esté alejando. Permítenos a los demás a permanecer fieles, Padre, no a un legalismo, sino a tu iglesia, la iglesia primitiva, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos juntos decimos: